DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. AIA, Papelería Creativa, presenta. Porque generan riqueza y bienestar. Visionarios. Solo aquí, en CTX. Estamos en Visionarios de CTX, el espacio empresarial donde mostramos e inspiramos a la gente en el emprendimiento, en el empuje, en el tesón de sostener a una empresa. Y hoy vamos a conversar con alguien muy especial, una persona cuyo emprendimiento se basa en el talento, en la disciplina, en la inteligencia y en comprender al mundo. Yo les voy a hablar de Julio Ernesto Estrada y seguramente muchos de ustedes dirán, ¿quién es Julio Ernesto Estrada? Julio Ernesto Estrada es nada más ni nada menos que Fruco. Bienvenido, Fruco, a CTX. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí feliz en este momento con esta entrevista para poder dar a conocer detalles de esta vida que ha estado muy divertida y llena de responsabilidades y alegría. Bueno, hace 60 años usted tenía un sueño, tenía un propósito. Era un niño de 13, 14 años a lo sumo y tomó la decisión de ser artista, de entrar, de formar una carrera y de aportarle al mundo su talento. ¿Usted esperaba tener el éxito que ha tenido en estos 60 años cuando usted tenía 14 años? ¿Esperaba todo lo que ha recibido de la vida? Definitivamente esa respuesta a los 14 años no se daba porque la información que traía yo en mi cajita de Pandora se iría descubriendo paso a paso. Pero mi bisabuelo, que fue cubano de la ciudad en Santiago de Cuba y que vino con el señor Francisco José Cisneros al asunto ferroviario, entonces dejó una semilla mi abuelo Luis Felipe, quien fue profesor del Instituto Antioqueño. Al mismo tiempo fue director de la Boscatía y mis tíos, hijos de él, Mario y Jaime Rincón, fueron ingenieros de sonido, primero de Ondina y después de Discos Fuentes. Entonces, con toda esta información que viene genéticamente, digo yo, pero también es una información cósmica, porque viene dentro del ser y yo traía la música por dentro. Entonces, tuve la oportunidad de que mis tíos me llevaran a un estudio de grabación de la empresa más importante que se llamó Discos Fuentes, dirigida por don Antonio Fuentes, el pionero de la música tropical de Colombia para el mundo. Este señor tuvo unos títulos increíbles como haber estudiado con Tomás Alva Edison, el que descubrió las lámparas, sí, los bombillos, y al mismo tiempo quien hizo el sonido, realizó el sonido para acompañar a las películas. Pero más adelante también sería uno de los generadores del descubrimiento de la televisión en la ciudad de New Jersey. Por lo tanto, mi profesor en todos estos aspectos, y a mi edad, en la adolescencia, me dio muchos datos que sirvieron para tener fundamento y una muy buena realidad de los asuntos y los objetivos musicales. Primero, él fue un productor magnífico y realizó las mejores obras de la música tropical colombiana, empezando con Guillermo Buitrago. Ajá. Y luego también haría el descubrimiento de que la música que venía de Valledupar, el vallenato, él sería quien hizo las primeras grabaciones del vallenato, y hubo unos grandes juglares como Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Alejo Durán y otros que construyeron el vallenato y él se los grabó. Más adelante, entonces teníamos que paralelamente vallenato con guitarras de Buitrago y Bovea de sus vallenatos y los vallenatos de acordeón.
Pero a ver, cuando usted tenía 14 años en ese momento, o sea, hace 60 años, ¿qué es lo que usted comienza? ¿Qué es lo que usted proyecta? ¿Y cuál era su intención en ese momento? En ese momento, tocar, ser músico y tenía el ritmo por dentro. Entonces, una vez se fueron a hacer unos cambios en la agrupación Los Corraleros de Majagual y yo estaba allí y en los estudios porque era el utilero del estudio de grabación. Y O sea, comenzó también cargando ladrillos, como decimos en el periodismo. es magnífico. Claro, es que así se hace carrera. Tenemos la razón lógica y la realidad de los asuntos. Ajá. Claro, nadie me contó, yo lo hice. Claro que sí. Entonces, yo he estado practicando los instrumentos en el estudio de grabación, donde estaban los instrumentos de percusión, el piano, el bajo, y allí y creé un ritmito yo, en mis ratos de ocio. Y ocurre que cuando don Antonio Fuentes dijo, vamos a cambiar el ritmo de Los Corraleros de Majagual para poderle hacer competencia al avillo, los melódicos, los tropicales, los blancos, no vamos a utilizar más la caja vallenata, va a haber otro instrumento, el timbal. ¿Y qué? Y entonces, ¿dónde está? Y yo levanté la mano y le dije, don Antonio, ¿usted me permite, yo le muestro un ritmito? Y dijo, claro, Joselito me decía. Ajá. Joselito, claro, bien pues adelante. Y yo interpreté el ritmo con el timbal, acompañado de la conga de Enrique Bonfante, John Mario Londoño en el bajo, extraordinario bajista. Y en mi primera grabación se llamó La Burrita, acompañando a Eliseo Herrera y Los Corraleros de Majagual. Ajá. Entonces, eso fue abrir la plataforma de una manera increíble y me causó mucha satisfacción de que mi ritmito haya hecho ese cambio, porque era además muy sonoro, muy tímbrico, y me permitieron de la nada entrar a la mejor orquesta colombiana, Los Corraleros de Majagual. ¿Y de dónde, o sea, usted ya arranca, emprende su camino en la vida musical? ¿Cuándo y qué lo lleva a crear Fruco y sus Tesos? Muy bien. Tuve la oportunidad entonces de con Los Corraleros de Majagual ir a Venezuela por muchas ocasiones. Mira, aprendí a hablar venezolano, porque Cónchale. allá que lo cogiera la PTJ, le pegaban una palera. Entonces, Ajá. allí actué en muchas circunstancias con muchas orquestas que venían más que todo de Nueva York. Y cuando Los Corraleros de Majagual fueron llamados al espectáculo de Nueva York, yo iba ahí. Y precisamente tuve la oportunidad de conocer a Tito Puente con su orquesta, el rey de la música latina, y otros muy importantes como fueron Richie Ray, Bobby Cruz, creadores de un estilo magnífico, lo mismo que a Héctor Lavoe y con Willy Colón. No podía faltar la Sonora Matancera con esas voces ilustradas de Silvia Cruz, Sergio González, Bienvenido Granda, y un colombiano, Nelson Pinedo. Ajá. Toda esa rama yo la tuve en la edad de adolescencia. Las clases eran gratuitas y yo iba instrumentando. Primero toqué el timbal, luego me pasé al bajo y luego hice Teclados. con el piano, los teclados, una manifestación de creación para hacer el grupo primero de música salsa de Colombia, el pionero, Fruco y sus Tesos, en el año 1970, y también fue una gran oportunidad para introducirse en otros mercados, en otras culturas, porque la salsa es una música que comunica y precisamente que nos ha dado la felicidad. Esta música nació en Cuba y después se diversificó a través de los países que estaban interesados en oír a esa Sonora Matancera, que era una música inmaculada, es una música inmaculada.
Los artistas de la Sonora Matancera ensayaban diario de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y cuando escuchamos esas grabaciones con Lino Frías en el piano, con todos esos integrantes maravillosos, hay una pulcritud, además académica, profesional y científica, porque logran ellos reunir todas las cualidades para que la gente esté entusiasta, alegre, que baile, y a veces, si no baila, tenga reflexión con la literatura, porque son letras muy especiales cuando interpretan música romántica, los boleros. Vamos a un corte comercial y continuamos en un momento en Visionarios de CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Moneva, creando lo que te gusta. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y seguimos en Visionarios en CTX con Fruco. Bueno, cuando ese niño, ese bebé que usted conforma, que es Fruco y sus tesos, usted ya le ve la perspectiva de ser una empresa con estudios de grabación, con cantantes muy prestigiosos, con giras nacionales e internacionales. ¿Cuándo comienza a mostrar ese bebé esas características de gran crecimiento y de gran visión? Muy bien. A través, precisamente, la palabra visión. Hay que ser visionario. Y yo notaba que como me tocó también instrumentar, traer aparatos, instrumentos como el bajo Ampeg, Baby Bass, los sintetizadores, los efectos para grabación. Entonces, la misma consola de 64 canales o algo así. Sí, señor. Ajá. Claro, esto fue traído por los propietarios de la empresa, pero al mismo tiempo mi tío, Mario Rincón, él es el que expandió el sonido de Discos Fuentes con la enseñanza de don Antonio Fuentes, que fue un genio. Entonces mi tío expandió ese sonido y lo hizo tan potente que hacíamos competencia a la Fania All Star en la circunstancia de sonoridad y acústica, y faltaba lo principal. Artísticamente necesitamos que se reuniera un ejército, pero no un ejército bélico de armas, sino un ejército de instrumentos, de voces y criterios musicales para crear melodías alegres, y que tenían también un aspecto de un proyecto para prosperar, para ir diversificando las enseñanzas de la Universidad de la Berkeley, de Boston, Massachusetts, pues ir conociendo todos estos secretos armónicos. Por ejemplo, el maestro Lucho Bermúdez se pegó de la belleza de trabajo de Benny Goodman, un clarinetista americano. Y el maestro hizo su obra con los porros, las gaitas, y ha sido la orquesta, pues diría yo, la más bonita de Colombia y muy profesional. Músicos de atril. Lo mismo el maestro Pacho Galán,
Pero otros músicos importantes podemos mencionar a un bayuno paisa que se llamó Edmundo Arias. Edmundo Arias trabajó con mi tío Jaime Rincón e hicieron grabaciones maravillosas con pocos micrófonos, a veces con 2 micrófonos, grababan para toda la orquesta y grabaron canciones como Fiesta, parecían gringos. Ajá. Y verdad que... y esas grabaciones con unas orquestas portentosas, de verdad, 15, 20 instrumentos ahí por lo menos, ensamblándose para hacer una producción maravillosa. Eso hace falta hoy por hoy, ¿ah? Sí, hoy tenemos la gran noticia de que nuestros músicos, gracias a las instituciones, a las academias musicales, tales como la Academia de la Música Sinfónica en la Universidad de Antioquia, el Conservatorio de AFID, el Conservatorio de la señora Arango, ha construido unos músicos maravillosos que son AAA. Precisamente en estos días tuve la oportunidad de ir a un concierto en AFID de un grupo que se llama Raíces, todos jovencitos becados en la Universidad de la Berkeley, y me invitó un joven que ya ha tocado conmigo, se llama Juan Diego Panadero, extraordinario clarinetista, mejor dicho, del otro mundo, todos estos jóvenes. Entonces, esa instrumentación, ese estudio, ese amor y esa dedicación de los artistas y los músicos colombianos han tenido todas las dimensiones. Para la música clásica tenemos una pianista afroamericana que es la mejor, Teresita Gómez, Blanca Uribe. Por el lado de Bogotá tuvimos también muchos buenos intérpretes y unos teclistas maravillosos como los hermanos, yo voy a decir, Manuel J. Bernal, Alejandro Bernal, nacidos en Marinilla o en La Ceja. También el maestro, no se me puede escapar, Aníbal Ángel. Todos ellos construyeron una leyenda en la música de manera vernácula, tocando pasillos, tocando bambucos. Qué bonito es cuando escuchamos al Jaimellano González, escuchamos a Colombia, claro, acompañando sí, a Garzón y Collazo, a los hermanos Martínez Gil. A mí me alegra mucho saber de que el Señor Dios me dio una buena memoria, un archivo maravilloso para poder contar los asuntos de mis colegas y de mis profesores. Uno de ellos, el maestro Juancho Vargas, un barranquillero que tocó con la orquesta de Lucho Bermúdez y al mismo tiempo hizo los arreglos para la orquesta Sonoluz, y fue un músico académico que todavía disfrutamos de sus enseñanzas. Hubo otro que lució la esvástica. Vino de Alemania, Julio García Guillén. Sus padres lo rescataron del movimiento nazi, lo trajeron para Barranquilla, pero él se vino para Medellín y fue un gran maestro de armonía, muy disciplinado, y gracias a él, como tenía su grupo Los Diplomáticos, un día cualquiera, estaba yo en el estudio como utilero y el cantante llegó 5 minutos tarde y le dijo, Antonio, y le tiró la puerta, le dijo, era a las 8, no a las 8:05, pero no señor, como alemán. Claro. Y me dijo a mí, lámpara, párese ahí. ¿Y qué? Nada, pregunte qué. A ver, con el trío primaveral cantamos la canción más escuchada que se llama el Happy Birthday. Con Los Diplomáticos, taran, paran, pam, pam. Yo soy la voz tenor de ese grupo, acompañado por unos artistas maravillosos como el Cholo Gallardo, el trío primaveral, y así fueron surgiendo un poco de circunstancias con los grandes maestros a los cuales admiro. No se me puede olvidar el maestro Oscar García,
que ha sido el arreglista de la Orquesta La Playa, de los melódicos, hoy vive en Miami y es un maestro de la música bonita con Big Band, maravilloso, un gran personaje, y su música que ha hecho para grandes cantantes de Venezuela y de todo el mundo, la disfrutamos. Muy amables por habernos acompañado. Esto es Visionarios, el espacio empresarial de CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.